Aprovechen y traten de sacar a Maduro también. Háganle su desorden, va a ser ahora o va a ser nunca. Metan mano para que salgan de esa lacra de Maduro también. Vamos a acabar con todos estos dictadores de una vez por todas. Toda esta basura que están acabando con los infelices, con los pobres, con este yugo que lo tienen a ustedes. Así que metan mano también los venezolanos. Aprovechen que ellos hagan mandar a todos sus delincuentes para Cuba y metan mano y hagan también su desorden para allá. A todos esos desgraciados, la lacra esa de Maduro. Irrumpan, Kiko, mete mano, Kiko, ahora. De las llamadas telefónicas, algo que nos han privado desde el día 6 de marzo, nos bloquearon todas las tarjetas y bajo protesta fue que le dieron ese día la última llamada, ese derecho que se lo han violado durante todos estos casi 2 años, porque estamos a vísperas, ya el 11 de julio prácticamente está encima, y en este tiempo han violado muchísimo lo de las llamadas telefónicas, así como lo que es las visitas, tanto familiares como matrimoniales. Son 3 meses en los cuales no sé en qué condiciones se encuentra mi esposo, y si está bien, como dicen ellos, ¿por qué no nos lo enseñan? ¿Por qué mantener a alguien desaparecido? Porque eso es la única palabra, lo han desaparecido de forma forzada. Bajo desaparición forzada se encuentra mi esposa en este momento. Si está bien, ¿por qué no lo enseñan? Si usted esconde algo, es por algún motivo. Estará golpeado, estará en huelga de hambre, estará en el hospital. La única esperanza que hemos tenido ha sido una pequeña nota que me dieron el día del cumpleaños del niño, que tocaba la visita familiar, la cual decía que estaba pidiendo medicamentos. Mi esposo sufre de muchas enfermedades, ¿cierto? Ha tenido allí muchos padecimientos inducidos porque ni siquiera le dan atención médica, no le dan atención estomatológica adecuada, la pésima alimentación, el mismo hecho de el agua que nunca ha sido potable y ahora con las lluvias está prácticamente sucia, más todas las condiciones deplorables, inhumanas, crueles, degradantes que ha sobrevivido durante todo este tiempo en una celda que es de castigo, una celda que fue preparada, como nosotros lo hemos dicho, y él también, tecnológicamente para torturarle, ahí donde he sido víctima tanto de maltratos como de torturas, tanto físicas como psicológicas, que incluso no solamente ha sido el hecho de lo que ha pasado dentro, sino hasta afuera, porque en diciembre, delante de nuestro hijo con 3 añitos y de Fati, le supieron golpear brutalmente, lo desaparecieron y luego ya ustedes supieron lo que pasó, incluso le fracturaron el tabique. Todo esto ha sido una malversidad, hay mucha maldad de por medio, demasiado odio contra una persona que está luchando incluso por ellos mismos, por todo el mundo, por todos los cubanos. Que lo más fácil sería irse del país y sin embargo, a pesar de toda la maldad, de todo el odio, de toda la represión, de todo lo que le están haciendo en prisión, todo con el objetivo de debilitarle en mayor o menor medida, cuantía para que decida salir por el exilio, decidir el destierro, cuando saben que lo ha dejado bien claro, que prefiere morir aquí antes de salir. Es muy duro todo lo que estamos viviendo, que no solamente es una tortura para la familia, también para él. Es una situación bien engorrosa, más la represión, todas las condiciones. Mi amor, aquí tenemos a nuestro bebé, un poco malcriadito, pero es muy duro no saber lo que está pasando con una persona que apenas toma medicamentos, a pesar de las enfermedades que tiene y de los padecimientos inducidos allí mismo en prisión. Haya pedido 4 tipos de analgésicos, inclusive el tramadol, que es sumamente fuerte,
y hayan pedido antibióticos de amplio espectro. Cuando van a pedir algún medicamento, uno tiene que buscar resumen sindrómicos, resúmenes médicos para que ellos dejen pasar, y sin embargo dejan pasar una nota supuestamente hecha por él en la cual mi esposo está pidiendo eso. ¿Qué puedo pensar? ¿En qué condiciones puede estar mi esposo? Que incluso ha tenido allí por la misma falta de higiene, porque no es por parte de él, sino con el agua sucia, con las condiciones que le tiene, ha tenido incluso micosis entre las piernas, le provocaron a través de la maquinilla de afeitar un estreptococo, un estafilococo, lo han tratado de envenenar, más todas las amenazas, las golpizas, todo lo que ha sobrevivido durante todo este tiempo, y que esté pidiendo esos medicamentos. Esa es la única esperanza que hemos tenido, que ha puesto eso, y lo que nos ha preocupado. No obstante, como ya he referido en otros lugares, esto no es, esa nota no es motivo de Fe de Vida, ni un video, ni una simple nota, ni un audio. Fe de Vida, lo que estamos exigiendo es verlo, es el contacto físico, es el contacto directo, o al menos escucharlo por vía telefónica. Eso nosotros vamos a seguirlo exigiendo. No sabemos en qué condiciones se encuentra, y solamente él nos puede dar respuestas. Solamente él puede decirnos lo que ha ocurrido, lo que ha sobrevivido durante todo este tiempo. Ustedes, Raúl Castro, dictador Raúl Castro, y Miguel Díaz-Canel, ustedes son los máximos responsables de todo lo que ha sobrevivido mi esposo, de todo lo que está sobreviviendo en este momento, de todo lo que ha pasado, de su integridad tanto física como psicológica. Son ustedes los máximos responsables de lo que está ocurriendo, y nosotros seguiremos exigiendo no solamente Fe de Vida, sino también libertad inmediata e incondicional, tanto de él como de todos los presos políticos, porque son inocentes. Son inocentes, no han cometido ningún delito, solamente han dicho la verdad, han exigido derechos, libertades, democracia, lo que cualquier ser humano, a lo cual cualquier ser humano tiene derecho, y aquí se viola en este sistema, en este gobierno asesino, dictatorial. Muchísimas gracias a todos, por favor, a todas aquellas personas de buen corazón. Hago un llamado internacional a toda la solidaridad ya de los medios de prensa, de la opinión pública, de organizaciones de derechos humanos, de gobiernos democráticos, que por favor se hagan eco de lo que le está pasando a mi esposo. Son 3 meses desaparecido. Todo puede ser posible con una dictadura tan represiva, violenta, fascista, asesina como la de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. No sabemos lo que está pasando. Por favor, hacerse eco de todo lo que está pasando y ser de cierta manera mediadores para poder hacerlo, saber primeramente dónde está, en qué condiciones se encuentra, y que pueda ser liberado, que su vida, su preciada vida, está en peligro, corre grave peligro. Agradecida a usted de veras por todo esto, y es increíblemente que no se haya caído la conexión, pero y estaremos aquí. No puedo estar conectada, no tengo internet hace más de un año, pero estaremos al tanto de que nuestro hermano pueda llegar a salvo a La Habana, o de lo que pase, nosotros hacerle estar haciendo visible la noticia hasta que él llegue y sepamos lo que ha pasado después que ha salido, porque ya tempranito en la mañana, luego de él llegar, ya hubo una detención bien cercana, y ellos se acercan, tratan de siempre estar en las esquinas, y estuvieron prácticamente debajo de la casa, en la parte de abajo del muro de la casa. Es decir, de que pues ya hay una detención, no sabemos quién es la persona, fue una mujer, pero también puede existir la posibilidad de que le detengan a nuestro hermano porque se le fue de las manos prácticamente. Agradecidos a todos y qué decir, libertad para todos, no solamente para mi esposo José Daniel Ferrer García, sino para todos los presos políticos, para el pueblo de Cuba. Patria y vida, libertad siempre, y mientras exista un